¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos en un lugar desconocido? Estamos en un lugar desconocido, oscuridad y soledad. Por lo general, ¿cómo reaccionamos? Yo con pánico, porque estoy en un lugar totalmente desconocido y no sé para dónde tomar. Muchos de nosotros estamos en esa situación en nuestra alma. Pero hoy quiero hablar de cómo Dios nos puede ayudar a salir de esos lugares de soledad, de oscuridad y de pánico. Mi nombre es Andrei Molina, yo soy el pastor de Local Church y estamos haciendo una serie relajada, relax, aunque me están diciendo que la charla pasada fue como de 28 minutos y realmente quiero hacer algo corto. Hoy voy a en serio hacer un esfuerzo por dar un mensaje corto. Estamos en vacaciones, que ustedes puedan seguir disfrutando con su familia, que sigan disfrutando este tiempo de festividades. Y hoy quiero continuar esta historia. He venido hablando un poco acerca de Josué y de lo que pasa en Josué. Hablamos de cómo Josué llegó al frente de la tierra prometida. Cuando llegó al frente de la tierra prometida, tuvo que enviar unos espías y una mujer increíble que se llama Rahab. Y hablamos un poquito de las enseñanzas que nos deja Rahab. Y quiero continuar con la historia porque todavía el pueblo no ha conquistado Jericó. Y quiero ir precisamente a Josué 3, que es donde sigue la historia, donde quedamos. Y miren lo que dice Josué 3:1. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Porque nunca antes han pasado por ese camino. Hoy quiero hablar precisamente de la importancia de enfocarnos en Dios cuando estamos en lugares que desconocemos, en lugares donde nos sentimos solos, en lugares donde sentimos pánico. Es vital que nos podamos enfocar en Dios. Y esto es un poco lo que le estaba pasando al pueblo. El pueblo no conocía el río Jordán. Y cuando llegan al río Jordán, ven un río que es bastante amplio y bastante grande. Y aparte que, como lo menciona Josué 3:15, llegaron en momento de cosecha. Y el momento de cosecha era cuando el río, ¿qué pasaba? Se desbordaba. O sea, están al frente de un río gigantesco. Imagínense el río, el ruido que hace un río gigantesco que se está desbordando. Así ellos llegan, ¿cierto? Mucha fuerza trae el río, se desborda el río y ellos están al frente del río Jordán. Y al otro lado del río Jordán, ¿qué es lo que ven? Ven una ciudad completamente amurallada. Ellos nunca habían visto una ciudad tan amurallada y tan fortificada como la de Jericó. Y este era el primer paso que tenían que dar para la tierra prometida. Creo que yo sentiría pánico, totalmente pánico, de sentirme frente... ¿Cómo vamos a cruzar este río? O sea, un momento. 40 años duramos atravesando el desierto, ya fue bastante difícil. Se nos muere nuestro líder y llegamos a tremendo río que se está desbordando. O sea, un momento, ¿cómo vamos a cruzar esto? Y lo que pasa es que no somos uno ni dos, somos miles. Somos muchas personas que tenemos que cruzar. Y tenemos que cruzar con niños, tenemos que cruzar con ancianos, tenemos que cruzar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo me lleno de pánico porque es algo que nunca he hecho, es algo que nunca he vivido, que nunca he experimentado. Y aparte de eso no tenemos quien nos ayude. Y eso es un poco lo que estaba sintiendo el pueblo. Y creo que en el 2024, si no es que ya te sientes así, es posible que te sientas así, en tu alma,
Es increíble porque la Biblia tiene un montón de historias reales que fueron escritas, inspiradas por Dios para que nos hable hoy en día a cada uno de nosotros. Y realmente de lo que nos está hablando es de la condición que pudieron sentir todo este pueblo. ¿Cuál fue la emoción que pudieron sentir? Porque esa emoción es una misma emoción que podemos sentir nosotros. En el 2023 es posible que hayamos corrido, hayamos hecho un montón de cosas y hayamos llegado a donde creemos que debemos de llegar, pero no pudimos cruzar simplemente porque hay un gran río que se desborda y nos dio pánico y nos dio temor y no quisimos avanzar. Pero en esta historia vamos a encontrar un par de enseñanzas que espero que nos ayuden a todos a que cuando estemos en ese momento o si estamos en ese momento nos podamos mover. Y tiene que ver mucho en enfocarnos en Dios. Miren, lo primero es que entre más nos enfocamos en el problema, ¿qué es lo que hacemos cuando más nos enfocamos en el problema? Cuando más nos enfocamos en el problema, más grande se hace el problema y más pequeño se hace Dios. Lo voy a repetir. Cuando más me enfoco en el problema, más grande se hace el problema y más pequeño se hace Dios. Y esto debe hacernos pensar realmente, porque muchas veces tenemos esta actitud de no, yo meto a Dios en el problema, pero es que no se soluciona, pero es que sí, yo oro, pero es que el problema, y realmente no la pasamos hablando del problema, realmente no la pasamos con la mente en el problema, realmente nuestro corazón está cargado con el problema y con la dificultad. Pero lo que está pasando en esta historia es brutal, porque Dios sabe lo que ellos están viendo. Murallas, río gigante que se desborda, Dios lo sabe. ¿Y saben qué es lo que dice Dios? Dios dice, muchachos, mírenme a mí. El arca es una representación de la presencia de Dios. Y no voy a entrar en detalles, pero es increíble cómo el arca también es una representación de lo que es Jesucristo y de lo que Jesucristo es por nosotros. Pero no quiero entrar en detalles, pero sí digamos que el arca representa a Dios, la presencia de Dios. Y lo que Josué está diciéndole por un consejo que le da a Dios es, muchachos, no pongan su mirada en el río. No pongan su mirada en la imposibilidad de cruzar. No pongan su mirada en las murallas. Pongan la mirada en Dios. Pongan la mirada en Dios. Que cuando ponemos nuestra mirada en Dios, debemos encontrar descanso en nuestra alma. Y yo quiero que tú revises tu alma. Si hoy en día no encuentras descanso en tu alma, es porque no estás poniendo la mirada en Dios. Hoy pon tu mirada en Dios. Que tu vocabulario hable de cómo estás poniendo tu mirada en Dios. Que tu vocabulario hable acerca de fe y de esperanza, de las promesas que Dios puede cumplir en tu vida. No mires el problema, no sigas mirando el problema, no sigas enfocándote en tu problema, no permitas que tu alma mire el problema. Muchas veces el alma es la que está viendo el problema y nos angustiamos y realmente nos ponemos depresivos y nos ponemos negativos. Que tu alma no mire el problema, mira a Dios. Y eso es un poco lo que está haciendo Dios con el pueblo. Y le está diciendo, mírame a mí. Y sobre todo cuando pasemos por lugares que no han cruzado, mírame a mí. En el 2024, que por favor podamos estar en lugares que nunca hemos estado. Que por favor podamos vivir situaciones donde nos demanden fe. Pero recordar que sean momentos donde no nos vamos a angustiar, donde no nos vamos a dejar llevar por la situación y las circunstancias, sino que vamos a ver a Dios. Que podamos ver a Dios. ¿Y la promesa cuál es? Es brutal. Así sabrán por dónde ir. Muchas veces estamos buscando por dónde ir. Muchas veces estamos buscando cuáles decisiones y caminos tomar. Y tal vez tú estás diciendo y hoy en la cabeza dices, ¿qué decisión tomo? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Cómo salgo de esto? Yo quiero decirte algo. Pon tu mirada en Dios. Seguro tu problema puede ser gigante. Seguro puede ser la cosa muy difícil. Pero hoy quiero decirte lo que Dios nos dice. No te lo digo yo porque yo te diría otra cosa. Yo te diría, soluciona el problema. No, Dios nos dice hoy, mira.
pon tu mirada en mí. Porque mire lo que dice la promesa. Así sabrán por dónde ir. Eso es lo primero. Lo segundo, y no quiero terminar este primer punto sin recordar lo que dice Hebreos. Hebreos 10 dice algo que es una nota. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Esto es lo que dice el autor de Hebreos. ¿En quién tenemos que fijar nuestra mirada? En Jesús. ¿Y por qué? Porque Él es quien inicia nuestra fe. Si yo pongo mi mirada en Jesús en medio de los problemas, Él va a iniciar mi fe. Es súper lindo. Si yo hoy en día tengo problemas, dificultades, emocionalmente estoy mal, ¿dónde debo poner mi fe? ¿Dónde debo poner mi mirada? Debo ponerla en Jesús. Porque Él es quien inicia mi fe. Miren lo que dice, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ya significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Que podamos fijar nuestra mirada en Dios. Lo segundo, lo que es importante en tu vida, es lo que va a guiar tu vida. Lo que es importante en tu vida es lo que va a guiar en tu vida. Y yo quiero que hoy revises qué es importante en tu vida. Revísalo. Sé sincero y honesto. Y en ese listado de prioridades que puedes estar armando hoy, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque lo que es importante para mí, eso es lo que va a guiar mi vida. Y muchas veces queremos que Dios guíe nuestra vida, pero no es importante. No lo tomamos en serio. Y eso no se trata de ir a la iglesia, esto no se trata de ser perfecto, esto no se trata de ser legalista, esto no se trata de cumplir todas las cosas que Dios me manda. No. Esto se trata de que yo me pueda tomar en serio el poder tener una relación con Dios. Porque eso es lo que Dios espera y anhela de cada uno de nosotros. Es que podamos hablar con Él y que podamos escucharlo. Él quiere tener una relación con nosotros. Lo estoy tomando en serio. Y miren que me encanta este principio, porque realmente no se trata de lo que podemos hacer, no se trata de nuestro esfuerzo, sino se trata de que realmente podamos tomarnos a Dios en serio y digamos esto es importante y que pueda tener una relación con Él. Si para mí es importante tener una relación con Dios, créanme que Él los va a guiar. Hoy muchas veces decimos, no, es que quisiera que Dios fuera súper claro y que Dios como que súper claramente me pudiera guiar. Y yo te digo algo, si tú te tomaras a Dios en serio, si fuera lo más importante, Él te va a guiar. Y muchas veces te va a decir, Andrei, ahorita no te voy a decir nada. O sea, no te me desesperes. Quietico. Porque lo que yo quiero es que tú esperes. Y muchas veces creemos que cuando Dios nos dice que esperemos, no nos está guiando. Y es como, no. Precisamente cuando nos dice que debemos de esperar, nos está guiando. Y eso es un poco lo que sigue pasando en la historia. Miren lo que dice en el versículo 7. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. El anhelo de Dios era que la gente pudiera darse cuenta que Josué y Dios eran parces, estaban unidos, eran llaves. Ese era el anhelo que tenía Dios. Dios anhela que realmente nosotros podamos estar conectados con Él y que la gente se dé cuenta y que la gente se dé cuenta de forma natural. Entonces, recuerda esto, lo que es importante es lo que va a guiar mi vida. Lo que guió al pueblo en esta situación fue que era cercano a Dios, que Josué era cercano a Dios. Y por último,
Por último, Dios es un Dios que nos guía por principios. Dios es un Dios de principios y es un Dios que nos guía por principios. Dios entiende nuestras emociones. Dios entiende ese anhelo que tenemos de hacer muchas cosas, de movernos de cierta manera, de alcanzar cosas, de sentirnos plenos con muchas emociones. Dios lo sabe. Pero hoy quiero decirte, Dios es un Dios de principios y Él se mueve por principios. Y por eso es que muchas veces frente a tus emociones, Dios no responde. Él está contigo, Él te abraza, Él te comprende, Él llora contigo. Él sabe lo que tú estás viviendo. Pero Él no se mueve por las emociones que tú estás pasando. Jesús estuvo angustiado en la cruz. Jesús estuvo completamente angustiado. Dios no le quitó su emoción. Dios lo entendió. Dios seguro lloró y sufrió. Dios no se mueve por emociones. Dios se mueve por principios. Y eso es un poco lo que le pasa en esta escena. Él tenía que mover al pueblo a una situación en la cual ellos pudieran desarrollar su fe. Ellos tenían que desarrollar su fe. Y Dios les dice al pueblo que vaya adelante el arca. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando el sacerdote pone el pie en el agua, las aguas se parten. Pero primero los sacerdotes tuvieron que escuchar a Dios y actuar. No por emociones, no por sentimientos, sino por un principio. Y es que Dios me dijo que hiciera algo. Dios me dijo que hiciera algo y tengo que hacerlo. Imagínense todas las emociones que pudo haber sentido ese sacerdote. No, si pongo el agua me caigo, si pongo el pie, esto voy a hacer el oso, si pongo el pie, ¿qué tal que el agua venga y me arrase? No, esta vaina está gigante. No, pero Dios, ¿cómo nos manda a hacer esto? Pero es que a Dios, ¿qué le está pasando? Pero qué locura. Pero no, cero emociones. Él dijo, si Dios lo dijo, lo hago. Por principios. Mis 3 takeaways. El primero es, entre más te enfocas en el problema, más grande es y más pequeño es Dios. Enfócate en Dios. Enfócate en Dios. Lo segundo es, lo que es importante es lo que va a guiar mi vida. Realmente es importante Dios para mi vida, porque si es importante para mí, voy a priorizar el tener una relación con Él. No se trata de la iglesia, ni de ser perfecto, ni nada de eso. Es el que tengas una relación con Dios, que tú puedas hablar con Él y que tú puedas escuchar su voz. Sencillo, simple. Y el tercer takeaway es, Dios es un Dios que se mueve por principios, por principios. Y es importante que tú entiendas eso, porque muchas veces Dios no va a responder a tus emociones, te va a entender, va a estar contigo, te va a abrazar, va a decir, pobrecito, Él está acá conmigo, yo lloro, y todo eso Dios lo va a estar. Pero Dios no va a hacer nada por tus emociones. Toma decisiones por principios. Que Dios los bendiga, que estén teniendo un tiempo increíble de vacaciones. Puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram. Que Dios los bendiga.